Hey, ¿qué hay? El día de hoy veremos cómo cambiar de región la Play Store para poder instalar cualquier aplicación del país que deseamos. En primer lugar, lo que vamos a hacer es instalar un VPN, el cual nos va a poder permitir conectarnos a la red del país que queremos, descargar las aplicaciones. En este caso, yo usaré un VPN llamado ProtonVPN, ya que es gratis y además me permite poder conectarme a Japón, ya que para este caso voy a descargar el Octopath Traveler de dicha versión. Una vez descargada e instalada esta app en nuestro móvil, tendremos que registrarnos. Esto no nos va a tomar más de 5 minutos. He de mencionar que este vídeo no está patrocinado por nadie, así que si gustan pueden usar cualquier otro VPN de su preferencia. Luego de haberse logueado, les saldrá unos cuantos servidores, los cuales nos van a poder permitir ir al país que deseamos, pero eso ya lo veremos luego. Ahora el siguiente paso será ir a la Play Store para poder hacer ciertos cambios a la configuración de nuestra cuenta. Lo primero que haremos es ir a nuestro perfil, buscaremos la opción de pagos y suscripciones. Una vez llegado a esta opción, tendremos que hacer clic en formas de pago. Después tendremos que buscar la opción llamada configuración de pagos y abrirlo. Esto va a generar que cargue parte de nuestro perfil. Así que tendremos que hacerle clic otra vez para poder loguearnos en nuestra cuenta de Google, para poder hacer los cambios. Una vez entrado a nuestro perfil de Google, tendremos que hacer clic en las tres barritas que se encuentran en la parte de arriba y hacer clic en la opción de configuración. Aquí tendremos varias opciones, la que nos importa es la parte de región, ya que con ello podremos cambiar el país de la Play Store al que deseamos. Por ejemplo, si deseo instalar aplicaciones de Japón, tendremos que cambiar la región del país actual a Japón para poder instalar tales aplicaciones, tales como el Octopath Traveler. Ahora, siguiendo con el tutorial, lo que haremos es hacer clic en la opción de región o país y nos va a llevar hacia una nueva pestaña, en donde nos dirá si queremos crear un nuevo perfil de pagos. Una vez llegado aquí, seleccionaremos el país que queremos. En este caso, pues sería Japón. Una vez seleccionado el país, nos regresará al menú principal que teníamos anteriormente y nos pedirá poder completar unos datos, tales como la dirección, la ciudad, el código postal, entre otros. He de mencionar que esta información es muy importante, ya que de no tener los datos correctos, por más que usemos un VPN, esto no lo detectará como tal. Para esta ocasión usaremos la dirección de un establecimiento llamado Lakson o Bijiro, ya que necesitamos sí o sí una dirección real de Japón. Lo que vamos a hacer ahora es abrir la aplicación de Google Maps y buscar los datos de Lakson o Bijiro Konodori. El primer dato que vamos a tomar de aquí sería la dirección, así que lo copian desde la parte que dice 16 Chrome y esto lo vamos a pegar en el formulario, pero deben de copiarlo solamente hasta la parte donde dice Yominami. Lo que sigue después de esto lo van a tener que borrar, ya que son datos posteriores que iremos agregando. Con respecto a la ciudad, tendremos que escribir Obihiro, y con respecto a la prefectura, este tiene que ser Hokkaido. Con respecto al código postal para este ejemplo, o código zip, sería ni más ni menos que el 080 0015. Una vez rellenados estos campos, le damos clic en enviar y para corroborar que hemos agregado esta nueva región a nuestra cuenta, tendremos que hacer clic en ver perfil. Como pueden ver, en la parte donde menciona perfil de pagos de Google Play, nos mostrará dos opciones. La primera es la actual, con la cual creamos nuestra cuenta de Google, y la segunda opción es la que acabamos de crear. Después de esto, lo que vamos a hacer es seleccionar el perfil de pagos que no sea de Japón,
ya que lo que vamos a hacer es eliminarlo para poder quedarnos con la otra y usarla posteriormente en la Play Store. Para ello tendremos que irnos a la última parte de la hoja y hacer clic en cerrar perfil de pagos. Lo más probable es que después de esto les va a pedir que ingresen su contraseña para corroborar que quieren cerrar este perfil de pago. Una vez cargada la siguiente página con toda esta información, lo que tienen que hacer es corroborar que hayamos seleccionado el perfil del país que no sea Japón, ya que recuerden que lo que buscamos es eliminarlo. Una vez que estemos seguros de ello, lo que vamos a hacer es ir hasta la parte final de la página y van a encontrar una pregunta. Esta va a decir por qué quieren eliminar el perfil de pagos. Lo que ustedes tienen que seleccionar es la opción que diga no quiero dar un motivo. Después de ello le dan en continuar. Una vez hecho esto, nos va a salir otra vez otra página, el cual va a pedir que confirmemos la opción de cerrar el perfil de pagos. Una vez hecho esto, nos llevará de nuevo al perfil de inicio. Una vez que hayamos cerrado el antiguo perfil de pagos, lo que vamos a hacer es ingresar otra vez a la Play Store para poder seleccionar ahora sí el país que hayamos agregado recientemente. Así que una vez abierto la Play Store, hacemos clic de nuevo en nuestro perfil y buscamos la opción de pagos y suscripciones. Después de ello, buscamos la opción de formas de pago y hacemos clic en la configuración de pagos. Una vez llegado otra vez a esta parte, tendremos que loguearnos con nuestra cuenta de Google para poder acceder a esta. Luego de haber podido ingresar a nuestro perfil, le damos clic en las tres barritas negras y buscamos la opción de configuración. Ahora, como pueden ver en la parte de perfil, solamente aparece una opción y ya no dos como antes. Así que lo que vamos a hacer es seleccionarla para poder dejarlo activo para cuando queremos hacer las descargas. Luego de haber cambiado el país de la Play Store, tendremos que ir al apartado de configuración o ajustes del teléfono. Una vez llegado aquí, buscaremos y haremos clic en el apartado de aplicaciones. Además de ello, buscaremos la aplicación de Google Play Store y le haremos clic en la parte que dice almacenamiento. Aquí lo que vamos a hacer es eliminar los datos. Como además vamos a forzar el cierre, ya que con esto podremos resetear la configuración del Google Play. Aparte de borrar los datos de la Play Store, también haremos lo mismo con los servicios de Google Play. Así que lo que haremos en este otro caso es ir también al apartado donde dice almacenamiento, buscaremos la opción que diga administrar almacenamiento, borraremos sus datos, como también eliminaremos el caché de esta. Luego de haber eliminado los datos de la Play Store y los servicios de esta misma, tendremos que buscar el VPN de nuestra preferencia que hayamos instalado. En este caso yo buscaré el ProtonVPN para poder conectarnos al servidor de Japón. Una vez seleccionado el país el cual nos queremos conectar, pues en este caso ProtonVPN nos da varias opciones. Por lo general el primero de ellos es el más veloz, así que sería el más recomendado, pero también pueden usar uno que otra de las que se encuentran debajo de esta. Una vez escogido el servidor que queremos, le damos clic en el botón circular para así poder iniciar la conexión. Para saber si andamos en línea, en la parte de arriba te saldrá conectado a Japón y además un gráfico, el cual te indica qué tan estable es la conexión. Después de ello lo que haremos será regresar a la Play Store y voilà, tendremos lista la Play Store con el país que cambiamos la región. En este caso pues obviamente es Japón. Como pueden ver, aún se mantiene el idioma por defecto de nuestro país, así que no tendrías problemas en buscar la aplicación que buscas. Como mencioné previamente, en este caso yo quiero descargar el Octopath Traveler, así que lo que haré será escribir el nombre en el buscador. Lo más seguro es que al momento de querer descargar la aplicación les saldrá la opción de agregar una tarjeta.
así que tendrán que pedirle prestado una de estas, ya sea de crédito o débito, a su papá, su mamá, su hermano, su vecino, su perro, su gato, literal, a quien sea que tenga una, ya que con ello podrán validar que desean descargar dicha aplicación. Una vez llenada la información de sus tarjetas, les darán luz verde para poder iniciar la descarga. Como sé que el juego va a demorar en instalar, lo que haré será parar el vídeo y volver a encender la grabación cuando está por terminar. Una vez descargado el juego, solo nos queda iniciarlo. Recuerden que deben tener una buena conexión a internet, ya sea mediante sus datos móviles o Wi-Fi, ya que de esa forma podrán descargar los datos de la aplicación de forma rápida. Y bueno, ya para terminar, he de mencionar que si estás interesado en descargar juegos de la App Store de Japón en dispositivos de iOS, deja tu like y cuéntame en la caja de comentarios qué aplicaciones o juegos deseas, ya que de esa forma sabré que están interesados en dicho vídeo. Como siempre, si te gustó el vídeo, no te olvides de dejar tu like, compartirlo en las redes sociales y de suscribirte al canal. Nos vemos muy pronto con más contenido. Bye. See ya.